de todos los 5 capítulos de Santiago, vamos a hacer una cirugía y vamos a extraer unos cuantos pasajes que hablan directamente a la vida cristiana, cómo hijos de Dios debemos comportarnos en diferentes áreas de nuestra vida, tanto las personales como las relacionales. ¿Cómo actúo yo como cristiano y cómo debo actuar cuando tengo una relación con las demás personas, con el prójimo? También mi relación con el Señor. De manera que a continuación vamos a dar una lista de estas frases claves. Yo diría que las más escogidas o selectas de todos los 5 capítulos del libro de Santiago, sobre las cuales necesitamos meditar. Meditar es, al oírlas, deberíamos decir personalmente: esta área de mi vida está caminando bien, pero tengo que hacer algún ajuste, algún arreglo. Tal vez estoy fallando en esto, tal vez estoy haciendo bien en lo otro. De manera que es una enseñanza esta mañana para meditar sobre varias de estas exhortaciones o también llamados de atención que nos hace el pastor Santiago. Y la primera la vamos a leer en el capítulo 1 y habla de que la prueba, dice el versículo 3, dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Y quizá nosotros, cuando hablamos de prueba, inmediatamente se nos viene a la mente el deseo de que no queremos tener pruebas, que no queremos tener angustia, ni tribulación, ni situaciones difíciles, sino que nos gustaría que nuestra vida siempre esté tranquila. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. Las pruebas es parte de una situación en la que nos encontramos en un mundo caído, un mundo en caos, diría yo. Situaciones en las cuales vienen pruebas por la enfermedad, la persecución, situaciones económicas, familiares, de tipo relacional, y siempre vamos a tener pruebas. Y esto no es para afligirnos demasiado, porque cuando vienen pruebas en nuestra vida, muchas veces el Señor permite que la prueba venga en tu vida para perfeccionar tu carácter, para ayudarnos a crecer en el conocimiento de Él, en la confianza que deberemos poner en el Señor. Santiago, en el versículo 2, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. El gozo viene no de estar pasando un sufrimiento, el gozo viene de saber que aunque estemos en la prueba, el Señor estará en medio de nosotros. Él nos ayudará y nos dará la fuerza, la paciencia, la capacidad para soportarla. No pasaremos el mar solo. El Señor está con nosotros en la barca y Él dijo: vamos a llegar al otro lado, vamos a cruzar cualquier situación. Y si fuera la muerte la peor prueba, aún ahí podemos reclamar victoria en el nombre del Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza está en que un día nos levantaremos de la muerte, de la ceniza, del polvo, y volveremos a estar nuevamente con el Señor. De manera que ninguna prueba, por más grande que sea, nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos separará del Señor, ni angustia, ni tribulación, ni pruebas materiales, físicas, ni pruebas espirituales. Por todas ellas podemos reclamar, como dice Pablo en Romanos 8, por medio de Él somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. De manera que la primera exhortación que se nos habla aquí es de que la paciencia es lo que viene a producirse cuando pasamos algunas situaciones difíciles. Y la palabra paciencia es tener la tranquilidad, la confianza de esperar
en que el Señor va a responder en medio de la tribulación. Eso se llama paciencia. Espera en el Señor y Él hará. Confía en Él y Él moverá su mano sobre ti para que todo lo que venga a nuestra vida mejore. Aún más, la fe y la paciencia, que son virtudes tan importantes en la vida del cristiano, se adquieren solamente a través de ¿qué? De pruebas. Aumenta nuestra certeza de que estamos en el Señor, y aunque no estuviéramos aquí ya, aún me iría con el Señor, lo cual sería mejor. Amén. Entonces, no nos quejemos tanto, sino que le demos gracias al Señor cuando nos hallemos, dice Santiago, en diversas pruebas, gozosos, tened gozo, sumo gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce la paciencia. Amén. La segunda exhortación que encontramos en Santiago es en el versículo 8 y nos habla de tener firmeza. Firmeza se trata de ser sólido, tener una capacidad de sostenernos en todo momento a través de cualquier circunstancia. Dice el 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¡Wow! ¿Qué quiere decir doble ánimo? Es cuando yo de repente estoy elevado en las nubes, digo, oh, el Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, soy un hombre lleno de Dios y una fortaleza, pero de repente me cambian las circunstancias y empiezo a dudar, a quejarme y hasta tal vez maldecir. Doble ánimo, doble sentir. Un día me siento bien con el Señor y otro día quizás hasta lo niegue. Podría pasarnos la de Simón, cuando estaba animado, le dijo al Señor, yo contigo iré hasta ¿dónde? Hasta la muerte, y si hay de morir y si hay de la cárcel, yo iré contigo, pero unos días después negó, siquiera que le conocía. El doble ánimo es ese sentimiento de falta de firmeza, no sabemos en quién hemos creído, no tenemos la certeza de que Él es el Señor de nuestra vida. De repente somos luz y de repente somos tinieblas. Pero el Señor dice, vosotros sois la luz del mundo. No debemos ser como el mercurio. ¿Sí sabe el metal? Ese mercurio, ¿cómo es el mercurio? Es un metal líquido, lo ponen en unos termómetros. ¿Y qué le sucede al mercurio? Cambia. Si hace calor, se expande y sube los grados del termómetro. Decimos, está haciendo mucho calor. Y si hace frío, el mercurio se encoge, y si hace pequeñito, decimos, está haciendo frío porque baja la temperatura. Y el metal es un metal como variable, varía conforme las circunstancias. Nosotros debemos ser firmes, sólidos. Una de las palabras que usa Pablo en Gálatas del Espíritu Santo, uno de los frutos, es la templanza. La templanza es lo que hacen los herreros, la gente que trabaja con el metal. Después de que forman el metal, lo meten ¿a dónde? Al fuego, al horno, allí hirviendo fuego, y luego rápidamente lo meten en agua y el metal se hace más sólido. Entre más lo templan, más duro. Nosotros somos llamados a ser hijos de Dios, cristianos sólidos, firmes, sin variar, sin fluctuar. Esa es la palabra, fluctuar, un día por acá y un día por acá. No, el Señor nos ha llamado a que tengamos una constancia, constantes en todo. Nuestra profesión de nuestra fe debe ser siempre sólida. He creído en el Señor y nada ni nadie me cambiará. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De manera que el problema del doble ánimo para Dios, por ejemplo, y esto sucede, le decimos al Señor cuando estamos así como Simón, bien animados, Señor, úsame, yo voy a hacer esto y ponme en un ministerio y yo voy a trabajar fuerte. Pero de repente cambia un poco el panorama
y empezamos a fallar y decir, no, hoy no puedo, mañana no sé, es que vinieron las circunstancias. Entonces Dios se desanima con nosotros porque no somos de palabra. Por eso el Señor dice que tu sí sea sí y que tu no, no. Mejor no prometer y no cumplir. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. De manera que el ánimo de nosotros debe mantenerse firme a pesar de las circunstancias. Sí va a cambiar mi sentimiento, claro, pero mi compromiso debe ser sólido. Es como el diezmo o la ofrenda. A veces estamos siendo algo prosperados, ¿verdad? Decimos, voy a dar. Voy a la iglesia, yo sé que necesita el sostenimiento de la iglesia. Pero eso es un compromiso que lo debería hacer cuando hay abundancia y cuando hay escasez, porque no puedo variar conforme a las circunstancias. Si yo tengo ánimo para hacer algo, lo voy a hacer con compromiso, no movido por sentimientos. Lo que le pasó a Simón fueron sentimientos. Dijo, Señor, yo contigo iré a la cárcel y si es necesario morir, moriré por ti. Pero ¿qué lo está motivando a Simón? Un sentimiento. Cuando las circunstancias cambiaron, hasta maldijo. Digo, yo a ese Galileo ni lo conozco. Por eso el Señor nos pide no movernos por emoción, sino por compromiso. Yo estoy comprometido con el Señor. Mi ánimo debe ser el mismo en mi relación con el Señor. Amén. La tercera exhortación que nos da Santiago habla de la obediencia y lo pone de una manera bien bonita. Vea lo que dice el versículo 22, verse 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Wow, no solo oidores, sino que hacedores. Porque oír es fácil, ¿no es cierto? Y hay gente que le gusta oír y dice, sí, dígame, hábleme más de eso de Dios, me gusta. Nunca se ha topado por alguien allí con alguien que usted está tratando de darle testimonio, hablarle del Señor. Ay, sí, eso es muy bonito, eso de los evangélicos, los hermanos y eso, qué lindo que hablan en la iglesia. Mira, ustedes sí que hablan lindo. Dígame, hábleme de eso. Y hay gente que tiene comezón de oír, pero poca disponibilidad para hacer. ¿De qué me sirve conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis? ¿De qué me sirve recitar todos los libros, los mandamientos, si no los pongo por obra? Vengo a ser un oidor, pero no un hacedor. Y viene a mi mente la parábola del papá que tenía 2 hijos. Y él tenía una viña y el fruto estaba listo para ir a recoger la uva. Y llamó al hijo mayor y le dijo, hijo, ayúdame porque hay mucho fruto, mucho trabajo, por favor ve y ayúdame a recoger. ¿Y qué le dijo el hijo mayor? Papá, yo iré inmediatamente, voy para allá. Luego este muchacho pensó 2 o 3 veces lo que había dicho y dijo, no, mejor no voy. Y no fue. Su padre va al otro hijo y le dice, hijo, ve, ayúdame, hay mucho trabajo en la viña, por favor, danos una mano, hay que recoger la cosecha, se echa a perder. Y este muchacho rebelde dijo, no voy, yo no quiero y no tengo ganas. Pero dice Jesús en esta parábola que después, meditando y considerando a su padre, dijo, mi papá, es mi papá, ¿cómo no voy? Se arrepintió y fue. Luego Jesús pregunta, ¿cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Inmediatamente dijeron, pues el segundo, pues haced también vosotros. No es el oír, sino el hacer. Yo creo que el segundo hijo quizás no tenía muchas ganas, pero tenía ¿qué? Compromiso. El primero era muy emocional. Oh sí, ya, inmediatamente voy para allá.
pero su corazón no estaba allí, era su boca, eran sus sentimientos. Dios no quiere que usted y yo sepamos lo que Él quiere. Él quiere que usted y yo sepamos lo que Él quiere y que lo pongamos por obra, siendo hacedores. Aún más, Santiago agrega, dice, no siendo oidores olvidadizos, que se nos olvidó. Oh, yo le había dicho, yo iba a hacer eso, se me olvidó. Nosotros necesitamos tener un compromiso serio, profundo y real con el Señor. No de palabra, no de boca, sino de acción y de corazón, diría yo. Porque necesitamos ser obedientes a la palabra. Dice la palabra que al que mucho se le da, mucho se le va, ¿qué? Se le va a pedir. El que más sabe, más se le pide. Al que Dios le revela su palabra, realmente le hace más responsable de un compromiso de responder y decir, Señor, yo sé lo que tengo que hacer. Y el Señor nos va a decir, pues ve y hazlo, es tu obligación. La palabra no tiene acción, la palabra no tiene fruto si no tiene acción, es una palabra muerta. Pero si la ponemos por obra, entonces produce a 100, a 30, a 60, a 100 por uno, siendo no oidores simplemente, y sino hacedores de la palabra. Y ahí agrega Santiago en el 22, engañándoos, ¿a quién? A vosotros. ¿Quién se engaña? A Dios nadie lo engaña. Dice la Biblia, Dios jamás podrá ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Cuarta exhortación, la encontramos en el versículo 26. Versículo 26, todavía estamos en el capítulo 1. Y dice, si alguno se cree religioso entre vosotros, ¿cuántos nos creemos religiosos? A ver, ¿hay religiosos? ¿No? Cuando nosotros le tenemos miedo a la palabra religión, pensamos que es una palabra mala. Yo creo que no. La palabra religión es la búsqueda del hombre a Dios. Es bueno que hayan religiosos buscando la verdad, no religiosos siguiendo falsas doctrinas, ¿verdad? Porque aún nos dice la palabra que la religión verdadera y santa es la de cuidar de las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Y apartarse de toda maldad. O sea que religioso quiere decir una persona que practica, que hace una práctica espiritual en una búsqueda de Dios. Ahora, cuando el término religión lo oímos de una forma negativa, es cuando oímos de las religiones falsas, ¿cierto? Entonces sí, es un término un poco negativo, muy negativo. Decimos, esos son de una religión, de tal religión, son religiones falsas, pero la verdadera religión es la búsqueda personal del Señor, basado y fundamentado en la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Deberíamos ser bien religiosos, lo que quiere decir practicantes de la verdad. Amén. De manera que nos dice, ahora sí, ¿alguno se cree aquí religioso? No, todavía no hay. Hágase bien religioso de Dios. Pero si se cree usted religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es, ¿ve que si hay una religión buena? Es decir, Santiago está diciendo, si usted dice que es un hijo de Dios y ama a Dios y busca al Señor y practica las buenas prácticas religiosas, la oración, la lectura, va a la iglesia, adora a Dios, canta, alaba al Señor, eso es una religión. Si usted practica eso pero no tiene cuidado de su lengua, no la refrena, ¿qué quiere decir eso? Que no la controla. Y fíjese que
Santiago expande este tema cuando dice que es como una llama de fuego. La compara con un timón de un barco que es tan pequeño como el freno de un caballo también. Hay tres figuras literarias. Dice, la lengua es como una llama de fuego que enciende un gran fuego, un gran bosque, quema. Es como el timón de una gran embarcación que es pequeño pero lo controla. Y también dice que es como el freno de los caballos que siendo muy pequeño controla la bravura, ¿verdad? El brío de un gran animal con solo un pequeño freno que lleva en su boca. Así es la lengua, es pequeña pero puede controlar grandes cosas y hacer grandes daños. De manera que esta exhortación es una amonestación al control, al dominio propio. Controla tu lengua, controla lo que dices. Toda palabra que sale de nuestra boca debe llevar bendición. Toda palabra que sale de mi boca no debe llevar ninguna acción para dañar a nadie. Tengo que tener dominio de lo que digo. Si no puedo controlar eso, mi religión es vana. Todo lo demás que estoy haciendo es una farsa, mentira, ¿verdad? Si yo no puedo dominar mi lengua. ¿Para qué fuimos creados nosotros? Dice, para alabanza del nombre del Señor. Mi lengua debe ser usada ¿para qué? Para alabar a Dios, para exaltar su bendito nombre. Toda palabra que salga de mi boca debe edificar al oyente y no hacerle sentir mal. Por allá decían en mi país, si no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Hay gente que está esperando a ver qué nos dice para ofender o para hacernos sentir mal. Pero necesitamos edificar, alentar, animar los unos a los otros con todo lo que decimos. Y aún más, dice que toda palabra ociosa. ¿Qué quiere decir eso? Palabras, tonterías, todos los hombres vamos a dar cuenta de ellas. Sí, tengan cuidado lo que habla. Y le decían a los chiquitos, ¿no? En la escuela dominical, los niñitos, cuidado con tu lengua lo que dice. Un cantito, ¿no? Cuida tu lengua con lo que dices. Porque muchas gentes han sido destruidas por una lengua descontrolada. Y ¿saben lo más terrible? Que después de que usted habla, ya no hay manera de recoger las palabras, ¿no? Ya son lanzadas. Y ojalá que esas palabras que lancemos lleven bendición. Nosotros los hijos de Dios tenemos tantas cosas buenas que decir. Porque a veces cogemos lo negativo, lo que no es positivo, lo que no vale la pena. Que nuestra palabra edifique al oyente. Que la gente que nos está escuchando diga, hábleme, qué lindo, me siento bien. Con un positivismo, nosotros no somos negativos. Nosotros tenemos esperanza, tenemos un cuento que contar, el cuento de Cristo, el cuento, la linda enseñanza del Evangelio, tantas cosas buenas que podemos nosotros compartir con nuestra lengua, pero que a veces dejamos de decir lo bueno por hablar cosas vanas. El otro versículo que está lindísimo, otra enseñanza, está en el capítulo 2, y el versículo 1, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin ¿qué? Sin acepción de personas. Aquí habla sobre el amor fraternal, el segundo mandamiento que Jesús dijo que con él y el primero sería toda la ley, está cumplida. No hacer acepción de ¿qué?
¿Qué es eso? ¿Qué es hacer acepción de personas? Es cuando yo escojo con quién quiero tener una buena relación y desecho a aquellos a los que no me caen bien. Miro unos positivamente y a otros negativamente. Y me doy el lujo, como si fuera Dios, de escoger lo bueno y lo malo. Y hago decisiones tan negativas en este sentido. No podemos desechar a nadie. El otro día miré un video que pusieron interesante, que entró un hombre andrajoso en una iglesia muy grande, muy rica, muy linda. El hombre andaba un poco mal vestido, como lo que, pues un indigente, ¿no? Un homeless, ¿no? Llegó a la iglesia temprano este hombre, mal vestido, con la barba así un poco, ¿no? Y toda la gente allí cuando iba entrando a la iglesia lo fue evitando, ¿no? Nadie lo saludó, nadie le dio mucha importancia. Dijeron, se metió un desamparado de esos ahí, ¿verdad? Para sorpresa de ellos, cuando el pastor de la iglesia anunció que había invitado a un predicador, ¡era él! Este hombre se había vestido a la usanza de una persona desprovista, ¿verdad? Sin condiciones, y cuando lo vieron subir a la plataforma, a este hombre, ¿verdad? Se sorprendieron tanto, pues el mensaje era sobre el amor fraternal, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros a veces hacemos ¿qué? Acepción de ¿qué? De personas. Aquí nos dice Santiago, eso no se vale. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que tenemos fe en Jesucristo, esa fe no puede hacer acepción de personas. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no hizo acepción de personas. Si hubiera hecho, no te hubiera escogido ni a ti ni a mí. Porque de todo lo peor, escogió lo peor. No porque éramos buenos y mejores, sino que dice que lo más débil, lo más bajo de este mundo ha escogido Dios. No se ofenda, pero es verdad, eso lo dice la palabra. Para que la gloria del Señor se manifieste en cada uno de nosotros. Podríamos sorprendernos de que quizás hemos hecho acepción de alguna persona y esa persona es alguien especial que Dios ha mandado a nuestra vida, alguien por el medio del cual el Señor nos va a dar una enseñanza. Extiende tu mano, todo lo que venga a tu mano para hacer, hazlo conforme a tus fuerzas, a tu capacidad. No sabemos a quién nos vamos a encontrar en la calle. Extiende tu mano, dale al pobre, al necesitado, haz una obra, dale una palabra de ánimo. Si tienes una moneda o $1, échaselo, dale algo. Que Dios suple, ¿verdad? La abundancia, no tenemos abundancia. Pero a veces vemos a alguien así, inmediatamente hacemos una acepción. Tenga cuidado, todos somos hijos amados y necesitamos amar a esas personas porque ellos también necesitan del amor de Dios. Amén. Aunque sea de otra raza o que sean de otra condición social, nuestra mano debe extenderse y darles una palabra que el Señor les ama a ellos también. Amén. Es un trabajo lindo que están haciendo allá en ¿Cómo están esas personas, Raúl, que van allá a Los Ángeles? Olorosas, enfermos, están, no sé, viven en las carpas allí en el Skid Row de Los Ángeles. Imagínense, y allí llevarles algo y decirles Dios les ama. Porque un día tuve hambre y tuve sed y estuve nudo y en la cárcel y enfermo, dice el Señor, y me visitaste, me vestiste, me diste beber, de comer. Y el Señor les va a decir a ellos que cuando lo hicieron por otro más pequeño que él, lo hicieron por él. Así que cuanto venga a tu mano para ayudar a otro, hazlo sin hacer acepción. No haga acepción de personas. En el versículo 2:14, esta es la sexta exhortación, nos dice
del 14 al 17, en el capítulo 2, de que debemos poner en acción la palabra, porque la palabra sin acción está muerta. Y nos dice así, 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe que dice tener esa persona salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos o tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Aquí hay un buen ejemplo. Yo creo que aquí Santiago está usando dos diferentes formas de mostrar que nuestra fe sin obra está muerta. Una es el ejemplo de una persona necesitada. Una persona necesitada, usted puede hacer la oración más linda del mundo, tener la unción más fresca y ungirlo y hacerle todo lo que usted quiera. Y esa persona dice, qué bendición que usted oró por mí. Pero si usted no le da un pan, que es lo que más necesitaba, se sigue con hambre, ¿sí o no? Si le dice usted, oh sí, el Señor le va a bendecir y que todo le va a salir muy bien, la persona necesita pan. ¿Hasta dónde nuestra oración y las palabras lindas que le decimos a un necesitado le pueden ayudar? Cuando lo principal que necesitaba era llenar su estómago o tener un abrigo. ¿Por qué no quitarnos la chamarra y dársela? Allá en el closet, allá en su, donde guarda su vestuario, ahí, ¿cuántas chamarras, cuántas suéter tenemos ahí? Y a veces no sabemos cuál escoger. Tengo tantas y esta ya está, esta no me, y aquel no tiene ni una. ¿Por qué no extender, aparte de lo que podamos decirle a esa persona, extender la mano y darle una ayuda inmediata? Inmediata. Ahora, el ejemplo que usa Santiago es de algo práctico en la vida, ¿cierto? Usted ve una persona sin zapatos y usted le puede decir, ay, que el Señor le caliente sus piecitos, Dios le va a bendecir. Y usted le podría ir a comprar un par de zapatos, de nada le sirvió a esa persona lo que usted le dijo, porque su prioridad en ese momento es ¿qué? Unos zapatos. Así la fe está diciendo, esto es un ejemplo de cómo la fe actúa. La fe, si no tiene acción, es una fe ideológica, es una idea, es un pensamiento, es algo que no es real, es solamente una filosofía. Oh, yo creo, yo sé, pero no acciona bajo sus premisas o sus declaraciones. Usted simplemente tiene una fe muerta, no tiene acción. Si yo creo que Dios es mi proveedor, yo pongo toda mi confianza en Él, y aun si Él necesitara, me envía cuervos para darme a comer. Es una fe de acción, es poner en acción lo que nosotros decimos y hemos oído en la palabra. Por eso dice al final del versículo 17, así también, como el no darle de comer o darle un vestido a alguien necesitado, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y a veces nosotros los evangélicos estamos vacunados, ¿verdad?, de que la salvación es por fe, ¿sí? Decimos, pero no hay que hacer nada. Yo estoy de acuerdo, así dice la Biblia, es un don inmerecido de Dios. Pero las obras son fundamentales para mostrar algo que ya tenemos, no que lo vamos a adquirir. Ahora, en los otros sistemas doctrinales, por ejemplo, de salvación o de la búsqueda de agradar a Dios, es al revés, ¿no? Hay que hacer obras para alcanzar la salvación. Bueno, nosotros estamos en la correcta interpretación bíblica, donde dice, sin obras, para que nadie se gloríe. La fe es gratuita, es un regalo inmerecido de Dios, pero a veces se nos va la mano y decimos, no hay que hacer nada, no hay que hacer nada, no hay que hacer, cuando más bien
la Biblia nos exhorta a que vayamos y amemos al mundo y hagamos todo para que el mundo crea que Jesús vino. El ejemplo de las obras de un cristiano es no para salvación, sino para testimonio de que Dios hizo una obra redentiva en mi corazón y que ahora, en agradecimiento, en una muestra de esa salvación, mi corazón está tan agradecido, tan lindo con el Señor, que nace de mí el deseo de hacer algo, porque el fruto de lo que Dios pide, fruto de la salvación, es acción. Pues si no está, ¿qué? Muerto. Si no, no hay acción, no hay obras. Pero las obras no es para salvación, sino como testimonio de que Dios hizo una obra gloriosa en nuestro corazón. En el versículo 19 y 20 nos dice que esta fe sin acción no sirve. Ve lo que dice el 2 y el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea, más quieres saber, versículo 20, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Cuando nosotros nos escondemos en la premisa, yo sí creo en Dios, yo sí creo en Dios, Santiago dice, sí, ¿usted cree en Dios? ¿Sabe qué? Los demonios también. Oiga, el diablo también. Y dice que ellos, ¿qué? Eso quiere decir que la fe con la que yo creo en Dios no es la misma de un demonio, ni parecido. Los demonios creen en Dios porque saben que existe, que Dios es un Dios verdadero. Y los ata, Jesús los ataba y los echaba fuera y ellos se sometían al poder divino. Pero ¿cuál es la diferencia entre la fe de un creyente y la fe del demonio? Que una es de temor, miedo, porque conocen el poder de Dios, mas la fe de un hijo de Dios es una fe que acciona basado en la declaración de que creo en Dios. Y Dios existe y dice, y es galardonador de los que le esperan a Él. O sea, que creer no es suficiente, porque aquí Santiago nos está comparando con unos seres inmundos y nos dice, hombre, ¿qué? Vano. Y la palabra vano, ¿qué quiere decir? Inútil, no sirve. Hombre vano, tú crees en Dios bien, pero también estos demonios y ellos tiemblan. Mas, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Quiere decir que nosotros, si creemos en Dios, no queda otra opción que mostrar que sí creemos en Dios, y es por medio de acción. Porque una fe sin acción es comparable a una fe demoníaca. Por lo menos Santiago dice es lo mismo. Los dos creen, unos no hacen nada, unos tiemblan, por lo menos tienen miedo. Y si yo no estoy haciendo nada para servir al Señor, yo estoy ahí muerto, mi fe es peor que la de los demonios, porque por lo menos los demonios tiemblan de miedo. Pues yo debería tener, dice que nosotros debemos tener temor y temblor delante del Señor, porque Él es nuestro Señor, nosotros somos siervos y necesitamos servirle al Señor en todo lo que podamos, con la mejor disponibilidad, todo de corazón para la obra del Señor. ¡Qué privilegio! Es que Dios nos use para hacer algo en la obra del Señor. Amén. Quinta, ¿qué voy? Séptima. No, octava exhortación en este pasaje del libro de Santiago lo encontramos en el capítulo 3 y versículo 9, donde Santiago se mete directamente en la lengua. Ahora sí, lengua, 3:9. Dice,
Con respecto a la lengua, dice con ella, con la lengua, bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Oiga bien, con la lengua bendecimos a Dios, ¿sí o no? Cantamos, oramos, exaltamos su nombre, decimos: Señor, tú eres glorioso, maravilloso, te amo, Jesús. Y el Señor dice: qué lindos mis hijos que me adoran, porque para eso fuimos creados. Dice: somos hechura para bendecir y glorificar el nombre del Señor. Ese es el propósito suyo, el mío, alabar, bendecir a Dios. Esta lengua Dios la transformó para que todo lo que salga de ella bendiga su nombre, en todo momento, en todo lugar. Ahora, Santiago dice: bueno, pero si usted la usa para eso, ¿cómo a veces la usa para cosas tan malas como maldecir a otros? ¿Que son hechos a qué? A la semejanza de Dios. ¿Sabe que el asesinato de Caín contra su hermano, ¿sí?, se enfureció? El enojo de Caín no era contra Abel, nada que ver. El enojo de Caín era ¿contra quién? Contra Dios, porque Dios había dado un mandamiento sobre los sacrificios y Caín decidió, en vez de dar lo correcto y de buena gana, lo dio con una mala actitud. Cuando Dios ve el sacrificio de Abel, que lo hizo en obediencia para agradar a Dios y dio lo mejor, Dios miró con agrado el sacrificio de Abel. Pero el de Caín lo vio con desagrado porque no estaba en la obediencia como Dios había propuesto que se hiciera. El enojo de Caín es contra Dios, pero como no pudo hacer nada contra Dios, buscó lo más parecido a Dios. Y al que más se le pareció a Dios fue Abel, que fue hecho a la imagen y semejanza de Dios, y fue y lo mató. Porque el ser humano es hechura de Dios, a su imagen y su semejanza. Por eso el matar, el asesinar a un ser humano es el pecado más grave. Porque cuando matas a alguien, a otro ser humano, estás atentando contra la imagen de Dios. Eso es en forma simbólica. La gente que cree en los ídolos le piden a la Virgen, ¿verdad? Y la Virgen no les concede y agarran la estatua ¿y qué? Y la despedazan, dice: esta Virgen no me, o san qué sé yo. ¿Por qué? Porque lo más parecido a la imagen, o la imagen según ellos, ¿verdad?, es aquello que representa al ser divino. Nosotros somos los representantes de la imagen, tenemos la imagen y tenemos la semejanza de Dios. Por eso cualquier atentado contra un ser humano, sea de parte de otro o de sí mismo, es el pecado más grave. El homicidio o el suicidio. No podemos atentar contra el ser humano. Y aquí nos exhorta duramente Santiago, porque si con esta lengua alabamos a Dios, bendecimos al Padre, con ella misma puede ser que maldigamos a un ser humano. Y ahí tenemos que tener mucha sabiduría, decir: Señor, mi lengua no fue creada para eso, sino para alabar y bendecir tu santo nombre. Amén. Versículo 13 habla del testimonio, ahí en el 3:13, ya vamos a terminar. 3:13 dice: ¿quién es el sabio y el entendido entre vosotros? ¿Quién es? A ver, ya pregunté cuántos religiosos hay, no muchos, que deberíamos ser. ¿Cuántos sabios y entendidos hay aquí? ¿Si hay algún sabio? Claro, Dios nos ha revelado sabiduría divina. No la del mundo, la que hace que tiren cohetes y eso, no, esa no vale para nada. La verdadera sabiduría, ¿cuál es?
El temor a Jehová, el temor a Dios. Y aquí estamos llenos de temerosos de Dios porque amamos al Señor y lo conocemos. Somos sabios en el conocimiento de la verdad. Sabios es que usted sabe. ¿Quién es inteligente aquí? Todos, porque escogimos seguir y servir a Dios. Por eso somos más inteligentes que los sabios de este mundo, que llenos de conocimiento humano, sabiduría diabólica, le llama Pablo, han desechado la verdad. Y nosotros, por la gracia del Señor, nos han revelado la sabiduría que viene ¿de dónde? De arriba. Y hermano Luis, yo admiro a hermano Luis, hombre lleno de ¿qué? De sabiduría e inteligencia. Y miro un montón de gente con títulos de universidades que han pasado años estudiando, que deberían ser los sabios que conocieran a Dios, y lo niegan. ¿De qué les sirve esa sabiduría humana? Pero la verdadera sabiduría es el temor al Señor. Por eso dice Santiago, ¿quién es sabio y entendido? Entre vosotros todos. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ok, ¿cuántos sabios e inteligentes aquí hay entendidos? Todos, ¿sí o no? ¿Cómo muestra usted su sabiduría y su entendimiento? ¿Cómo? Aquí lo dice, con la buena conducta. Dice, por la buena conducta sus obras, que las muestre, que dé testimonio con sabia ¿qué? Mansedumbre. No diga, voy a verme a mí que yo soy aquí el super cristiano, eso no es trata. Santiago está diciendo, usted sabe y entendido de un testimonio verdadero del amor de Dios. No necesita tocar trompetas ni hacer anuncios como los fariseos cuando daban una limosna, o cuando oraban, o cuando están ayunando. Lo hacían, dijo el Señor, hay que hacerlo en silencio, dando un buen testimonio, una conducta. Y que el Señor que ve desde los cielos lo que tú estás haciendo, Él te va a recompensar en público un día. Nuestro testimonio debe ser real y verdadero. Si usted es sabio y entendido, dé un buen testimonio. Porque el reverso es que si nosotros reclamamos y decimos que somos cristianos y amamos a Dios y damos un testimonio al revés, el nombre de Cristo es vituperado. ¿Qué quiere decir eso? La gente habla mal del Señor y dice, ¿y esos son cristianos? No. Entonces, nuestro testimonio declara un montón de cosas, un montón de cosas. Si anunciamos a los cuatro vientos que somos evangélicos, cristianos, hijos de Dios, andad como hijos de Dios, o hágase del servicio secreto de Cristo para que nadie sepa. Pero si somos, dice la Biblia, dice que somos cartas, ¿qué? Abiertas, leídas ¿por quién? Por todos los hombres. La gente tiene que ver. ¿Y qué es lo que va a ver la gente en usted? A Cristo. Es una carta de amor. Número 10. Seguiré por ahí, no. Número 10. 14, versículo 14. 3:14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¡Wow! Celos amargos y... Mire, estas son fruto de la carne, las obras de la carne que producen muerte. Mire, la palabra celos amargos, ¿qué es contención? Lucha, pelea, hay gente que está peleando. En vuestro corazón no os jactéis ni mintáis contra la verdad. De la abundancia del corazón habla la boca. Del tesoro que usted ha acumulado a través del conocimiento de Dios, de ahí saca usted cada día joyas y perlas y cosas bellas cada día. Lo que está en tu corazón es lo que habla tu boca. Y nosotros no podemos decir, ¿verdad?, que tenemos al Señor y tenemos la verdad, pues estaríamos mintiendo si nuestro corazón está lleno de celos y contención, enojo, ira, maledicencia, pleito,
malas ideas y todo este tipo de celos y toda esta cosa que no existe ya en el creyente, porque el que está en Cristo, nueva criatura, de las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Número 11, debemos tener una firmeza, certeza, firmeza, en el capítulo 4, versículo 8, ve que ya vamos a cubrir todo el libro. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad vuestras manos. Y vosotros, esto es solamente para aquellos de doble ánimo, purificad vuestros, doble ánimo. ¿Qué hay que hacer? Purificar el corazón, decirle: Señor, quita todo ese negativismo. Mire, estamos viviendo un mundo tan negativo, donde todas las noticias son malas, donde todo lo que oímos nos va influyendo. A veces estamos como el mundo, tanto oímos que a veces pensamos que también es así. Nosotros somos portadores de buenas nuevas, a pesar de que el mundo esté lleno de cosas malas. Esto que pasó en Ecuador es algo malo. Y me decía Pastor Minor, qué linda oportunidad nos está dando el Señor para ir a las calles. Hoy en la noche tiene un gran servicio y se me voy a ir a repartir un montón de volantes por todo el barrio de Lolita ahí. ¿Por qué? Porque es una linda oportunidad de lo negativo hacer algo. Queremos llenar este lugar en una noche, un servicio. Estoy orando para que, no sé si hasta ahora andan ya repartiendo volantes para invitar a un servicio esta noche. Gente que está en un estado anímico ahorita, ¿no? ¿Cómo están? Qué lindo, pues dice, qué linda oportunidad, pastor, me está diciendo. No porque él se goce de que sucedió, pero ya que sucedió, dice, queremos volar como las águilas sobre la tempestad para llevar el evangelio y tomar ventaja de algo negativo para hacer algo, porque me dice Minor, y yo no me quisiera poner en los pies de él, dice, nunca había experimentado una cosa tan horrible. Yo no sé dónde estaría, en casa de Tania, no sé dónde estaría, pero dice y eso que en Costa Rica tiembla mucho. Yo dije, yo pensé que iba más o menos preparado de los movimientos telúricos, pero dice, nunca, de una experiencia, nunca en mi vida. Era para que estuviera ¿dónde? Bien asustado en el aeropuerto cogiendo el avión para volverse y voy para mi casa. Me digo, no, yo voy a tomar oportunidad y voy a ir a repartir invitaciones y vamos a llenar este lugar de la palabra de Dios, esta gente, hacer algo por el Ecuador. Eso es una persona que no es de doble ánimo, aún en las circunstancias va a tomar ventaja y decir, esto va a ser algo positivo, de lo malo voy a hacer algo positivo. Yo no sé yo si estaría ya volando de camino, pero es que tiene miedo a los terremotos y esas cosas, ¿no? Pero aún en medio de la tempestad, Dios está con nosotros y Él nos cuidará. Amén. Muy bien. Número 12. Esta es no una exhortación, pero es un galardón. Qué cosa más maravillosa servir a Dios. Vea lo que termina el capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, todas estas prácticas cristianas las debemos poner por obra todos los días. Con paciencia, espere y siga esperando al Señor. Esa es nuestra vida, esperar la venida gloriosa de nuestro Salvador. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está ¿qué? Y aquí es otra figura literaria, dice, como un sembrador, un agricultor siembra la semilla y espera la lluvia y espera hasta ver el fruto.
Así nosotros, nos dice Santiago, para cerrar el capítulo, cerrar el libro, esperad la venida del Señor pacientemente, porque Él va a volver y su venida está cerca, de manera que nosotros sigamos, no desmayemos, sino que nos esforcemos cada día a hacer lo mejor que podamos para la obra del Señor, para mi vida, para en el medio donde yo me mueva, sea bendición. Seguir estos consejos y ponerlos por obra, porque un día vendrá el Señor y se llevará su iglesia, una iglesia santa, pura y sin mancha y sin arruga, y esperamos ese día glorioso. No avergonzándonos delante de Él diciendo, hoy Señor ya vino y me encontró mal, sino con la mirada puesta en ese galardón glorioso, cuando oigamos la voz de arcángel, la trompeta del Señor, y seremos levantados juntamente con el Señor. Ese galardón no me lo quiero perder, nadie se lo quiere perder, porque la venida del Señor está muy cerca. Póngase de pie, vamos a ser despedidos. Santiago es duro, es fuerte, pero también necesitamos que la palabra nos exhorte, nos anime, nos aliente a no dejar de practicar las cosas correctamente como la palabra nos enseña, a ser religiosos en el sentido de servir a Dios con un corazón dispuesto, poniendo por obra lo que hemos oído, no siendo oidores con amnesia. Hay cristianos con amnesia y dicen, yo no sabía, y ya me olvidó, se me olvidó que tenía que hacer esas cosas. Sino, la Biblia nos dice con diligencia, haciendo primero lo más importante, las cosas del reino, lo demás Dios lo va a añadir, sobre todo viviendo en estos tiempos tan terribles. Estamos viviendo malos tiempos, malos días, pero en medio de todos estos malos días resplandezca la luz de Cristo en nuestros corazones, que nuestra boca se abra para bendecir, exaltar el nombre del Señor, y nunca se abra para maldecir a un ser humano, ni para tener contiendas, ni para chismear, ni para decir cosas que ofenden o maltratan el corazón de otro. Si no tenemos que decirle nada o algo feo, mejor no digamos nada. Pero nosotros, los hijos de Dios, nos sobra material, tenemos un repertorio de cosas buenas que hemos experimentado y que podemos compartir. A cualquiera que te encuentres por ahí, dile una palabra de aliento. Y si en ese momento no sabes, el Espíritu de Dios dice, nos revelará qué hemos de decir. No seas un Sanbalat, pero sea un bendecidor. Bendice a la gente. Sanbalat decía, esto no sirve, se va a caer, el muro no sirve. Todos estos enemigos de Nehemías, de Dios. Nosotros sí tenemos mucho bueno, excelente calidad, sobra para compartirle a un mundo sin esperanza, sin Cristo, sin futuro, todo lo bueno que Dios es. Ellos necesitan el mensaje. Nosotros somos portadores de las buenas nuevas.